Otro propósito de tener una sociedad educada y no te doy un poquito de comida y te vienes para la escuela y muestro unos informes y unos resultados de que soy supuestamente la más educada, pero sobre la presión de si te doy un plato de comida. Eso no es el sentido de la educación para un Estado y aquí lo habíamos comentado, eso nació mal. Este año se redujo el presupuesto. Dionisio entregaba ese informe, esa noticia, de que había sido trasladado más de 400.000 millones de pesos del plan de alimentación escolar hacia la capacitación docente, hacia las especializaciones, hacia el sistema de índice sintético. Y miren que para el próximo año es otro recorte. Esto nació bastante mal. En primera instancia salió del bienestar familiar, del bienestar familiar pasó al gobierno nacional, el gobierno lo traslada al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación le pasa la pelotica a los entes territoriales, los entes territoriales dicen ahora, hey, esto es mucha plata, aquí no hay nada que hacer y no se sabe quién va a mantener un sistema que nació mal. Totalmente cierto, es un juego de no solo quién lo aplica, sino quién asume las responsabilidades de su fracaso. El gobierno nacional sigue improvisando. A que se acaba de demostrar con esto que señala Jorge, que no es cierto que porque un gobierno dure 8 años, las políticas en pro y del desarrollo de la sociedad se van a cumplir. Esto solamente demuestra que hay una improvisación sobre la improvisación. Retomando un poco lo que decíamos el día que anunciábamos y denunciábamos eso, la misma persona que está denunciada hace más de 4 años por mal manejo de los contratos en bienestar familiar, nuestra muy querida, respetada, admirada, pero que no le queda el puesto de secretaria de Educación, la doctora Karen Abudinen, sigue demostrando su incapacidad, porque este mismo problema ella ya lo manejó en bienestar familiar, porque ella trabajó en bienestar familiar y también manejó los contratos. Y qué curioso, y se demuestra una vez más, ella demoró 3 meses para posesionarse, 3 meses que bienestar familiar definió lo de la contratación de los alimentos en esta cartera. Entonces, lo que estamos diciendo, Deva, no es de pitonizos, Jorge, no somos brujos, es simplemente qué tristeza que los tecnócratas que tiene el distrito de Barranquilla sean incapaces de mirar más allá de su nariz o de sus intereses personales. Esto es solo el cumplimiento de, como decía Gabriel García Márquez, la muerte anunciada, crónica de una muerte anunciada. Nosotros dijimos que la jornada única, la implementación de la jornada única con el atractivo de la alimentación para los niños era un engaño. Esa no es la forma. Se hizo sin planeación, sin estudio, sin siquiera cumplir lo mínimo que establece el decreto que determina y reglamenta la jornada única. Infortunadamente, pues, nosotros tenemos la razón, quisiéramos tener la razón en cosas positivas, pero infortunadamente Adeva siempre tuvo la razón cuando manifestaba que esto es algo que nació enfermo y crítico, tendiente hacia la muerte. El hecho no es que nosotros manejemos el criterio de estar en contra de la jornada única, no, es que estamos conscientes y con elementos suficientes de peso para sustentar que esta jornada única no es aplicable aún en estas condiciones. Miren, tenemos ejemplos de el Itenalco. Yo siempre traigo referencia de Itenalco porque es el colegio donde estoy laborando. Allá tienen un embeleco con la jornada única, todavía no hay la logística, no hay la infraestructura civil, todavía no están los docentes completos, el comedor es un desastre. Ahora están trasladando los niños para una sede que arrendaron mientras construyen y todavía no están ni siquiera barriendo el lugar donde van a construir y ya los niños están con una arriendo, o sea, ya están pagando una arriendo. Miren cómo se maneja la plata de la educación, esto da lástima. Este es un desastre, o sea, la falta de planeación, lo que dice Deniri, o sea, ya arrendaron el lugar, ya arrendaron y allá todavía no se ha iniciado, ni siquiera están barriendo el lugar donde se va a construir. O sea, esto es algo que nació enfermo
crítico tendiente hacia la muerte. ¿Por qué? Porque no está la planeación, no está el interés, porque siempre seguimos diciendo lo mismo. Esto no son políticas de Estado, esto siempre son programas de campaña, y lo que sea programa de campaña así va a estar funcionando, porque no tiene ni siquiera lo que no tiene sustento presupuestal no va a tener vida, no va a tener vida. La jornada única no tiene vida, no en Barranquilla, en Colombia no tiene vida. Eso poco a poco va a ir muriendo, van a ir mucha gente a la cárcel, porque ahora van a empezar a hacer la cacería de brujas, cuando lo que no hay es dinero suficiente, presupuesto suficiente, y el poco que llega se lo roban. La corrupción acaba con eso. Ahora sí, este es el apague y vamos. La planeación, falta de planeación, falta. La cuenta nos da pues que serían 254.000 por segundo, 254.000 pesos por segundo. Miren la diferencia tan abrumadora entre el costo del posconflicto y el costo de la guerra. Es que no hay punto de comparación. Dionisio, no hay punto de comparación. Discúlpame, el informe lo dice. El costo total de la jurisdicción de paz acordada en La Habana en los próximos 10 años equivale al gasto de un mes de guerra. De un mes de guerra. Los 10 años del posconflicto equivalen a 10 al gasto de un mes de guerra, de un mes nada más. 10 años por un mes. 10 años por un mes, y entonces los que le están apostando al no porque supuestamente le vamos a regalar el presupuesto a la guerrilla y a la gente que se regaló el país en La Habana, las cifras lo dicen. Nos costaría más irnos a la guerra que solucionar este problema de 60 años. Y bueno, esto es como para que, y también le pedimos a nuestros compañeros docentes y a todos los oyentes de que comencemos a multiplicar esto, porque los señores que están por el no, esta es la batallita o el caballito de batalla que se tiene cuando se dice no se le va a dar tanta plata a esta gente que tanto mal le ha hecho al país, a esta gente que ha hecho tanto daño. Y decimos, bueno, aquí están ya los costos, están los informes. Seguimos con un solo mes que sigamos en la guerra equivale a lo que nos vamos a gastar en 10 años para solucionar este problema. Porque es que también la gente no vamos a creer que es que ya se firmaron los acuerdos, que aprobamos el plebiscito, porque vamos a saber que los colombianos que queremos la paz vamos a decir sí ese 2 de octubre. No es que este año va a haber paz en Colombia. Bueno, comenzamos todo un proceso. Y este proceso tenemos también que forzarlo nosotros los maestros a que de verdad vivamos en este país que queremos. Es uno de los países más ricos de Latinoamérica, pero que desafortunadamente es donde existe la mayor desigualdad, donde tenemos que estar dando noticias que nuestros niños se están muriendo del hambre, porque no es solamente en La Guajira que se mueren los niños del hambre, aquí mismo en Barranquilla hay niños muriéndose de hambre, y en las grandes urbes están muriendo los niños del hambre. Entonces, compañeros, vamos a multiplicar, vamos a decirle a estos señores que dicen no, vamos a decirle, oye, yo sí le apuesto a la paz, yo sí quiero una paz. No es que estoy regalándole como es el presupuesto a los guerrilleros. Estamos apostándole a un proceso de paz y a un proceso de paz para el bienestar de todo nuestro país. Es que después que del postconflicto, pues que se acabe esta guerra que tenemos con un grupo, que es la FARC, que después de la FARC vienen otra cantidad yo digo que tendría que llegarse a unos diálogos con los corruptos. Este es el diálogo principal que hay que hacer. ¿Cómo hacemos para acabar con los corruptos, que son los que realmente tienen a este país en la debacle que se encuentra? Porque sí, la FARC es un problema menos que nos quitamos. Un problema menos que nos quitamos. No es que hemos solucionado los problemas de nuestro país. El problema gigante de nuestro país, el problema macro es con los corruptos. Estas personas que llegan a los cargos públicos y llegan a desangrar el erario público. Esta gente que llega a legislar en favor de sus intereses, no a favor de una sociedad que necesita que este país distribuya de mejor forma la riqueza. Es que cuando tú hablas así, inmediatamente te dicen castrochavista. Cuando tú dices que es que a la sociedad hay que entregarle mejores condiciones, es que la riqueza hay que distribuirla uniformemente. Colombia tiene muchos ingresos, tiene mucha riqueza. Hombre, distribuirla de mejor forma. Mire la educación. Cada vez se propende por recortar la educación, cuando deberá ser el pilar del presupuesto de una nación es la educación, porque es donde vamos a crear esa sociedad creciente, esa sociedad que cree en nosotros mismos. Esta sociedad no cree en nadie.
Esta sociedad está enferma. Yo siempre coloco el ejemplo que esta sociedad está tan enferma que uno llega a una fila y mira para ver si encuentra un amigo para saltarse a 10 de la fila. Qué ejemplo tan cierto, tan sincero y tan corto de lo que es corrupción. Eso es corrupción. José Ignacio tocaba un elemento muy importante, de pronto en medio de nuestros análisis se nos escapaba. Hagamos la comparación entre cuánto se le está entregando al señores alzados en armas y cuánto le estamos entregando nosotros cada vez que votamos a los corruptos. Entonces, el Che tenía una expresión, él decía, quien ve una injusticia y no trabaja para corregirla, es tan culpable como el que la comete. Entonces, cada uno de nosotros es responsable de lo que está pasando en este país, José. Cada uno de nosotros tiene su cuota de culpa y de responsabilidad. Y en esa cuota de culpa y responsabilidad hay que señalar que si nosotros votamos por los senadores, presidentes, concejales, alcaldes, gobernadores y asambleístas que se roban el erario público año tras año, ¿por qué no entregarle lo poquito que le vamos a entregar a la FARC para que entregue las armas? Acabemos de una vez con una guerra que está desangrando al país y que solo se la están jugando los pobres, porque quienes están yendo al monte, compañeros, son nuestros hijos, los hijos de los pobres, tanto en el ejército como en la policía, como en la FARC son nuestros hijos. No son los Uribe, no son los dos hijitos estos pechichones de Uribe que se van a poner un camuflado y van a ir a darse tiros con los que están dando tiro en el monte. Son nuestros hijos y eso es lo que hay que recordar. Hay que salvar a nuestros hijos. Bueno, creo que con esto hemos dicho mucho de lo que de verdad en otras partes no se dice. Compañeros docentes, si hoy que tenemos este momento histórico de decirle a nuestros nietos, porque ya en el caso de nuestros hijos ya han vivido la guerra, por lo menos a nuestros nietos decir, vamos a tener un país, a esa Colombia que tanto bien tiene para todo el mundo, porque mire que las grandes, las multinacionales y todos también vienen a Colombia, porque Colombia es uno de los países ricos donde se nos están también robando la Amazonas para apoderarse del agua, porque hoy de pronto aquí adelante la guerra ya no va a ser por la coca, la guerra no va a ser por el petróleo, la guerra va a ser por el agua, y ya las grandes potencias están llegando aquí a Colombia a apoderarse de nuestras fuentes hídricas, y a eso nosotros no le decimos nada. Eso también es guerra, de esta gente que se está apoderando del agua, y nosotros bien los dejamos. Esto también es una guerra, y yo creo que a esto tenemos que apostarle, a esta paz, donde a mí le devolvamos la tierra a los campesinos. Oiga, yo miro que hay veces en Colombia estamos consumiendo yuca de otro país, estamos consumiendo maíz de otro país, estamos consumiendo arroz de otro país, donde nuestro país tan rico que es, que uno siembra en el patio de la casa, lo que tiene la oportunidad de tener un patiecito y produce. Ahora donde todas estas tierras que las tienen apoderados, si se las devolvemos a nuestros campesinos para que vuelvan a cultivar, seguro que no vamos a estar consumiendo yuca, maíz, arroz de otra parte, sino lo nuestro. Entonces, hacia eso creo que lo que poco que hemos ido leyendo, los acuerdos, yo les digo sí a estos acuerdos, porque dentro de esos acuerdos ahí es el problema de la tierra. Vamos a devolverle la tierra a quienes la saben trabajar, porque es que el problema que tenemos las tierras en Colombia, ¿cuántas hectáreas? Yo creo son 3 millones de hectáreas que tienen estos señores, para nada. Muchos análisis han hecho los grandes personas que hacen los estudios aquí en Colombia, los ganaderos que tienen el poder, por una sola vaca tienen 1 hectárea para una sola vaca, donde en esa hectárea pueden haber 50 vacas. O sea, estamos desperdiciando 49 hectáreas de tierra productiva para producir lo que nosotros mismos consumimos. Señores, les dejo 2 pildoritas. Somos el segundo país, ¿ya?, con más desplazamiento en el mundo. Venezuela. El segundo país con más desplazamiento en el mundo. Y somos uno de los países
con peor distribución de tierra por habitantes. Estamos mal distribuidos. El 4% de la población colombiana tiene la mayoría de las tierras en este país. El 4%. Y Dionisio, José Ignacio, Deniris y compañeros, no somos nosotros los que estamos dentro de ese 4%. Muy cierto, Jorge. Entonces ahí cabe la pregunta para terminar con una de las mías. ¿Por qué? Una paz. Vamos todos por una paz con justicia social. ADEVA le dice sí a la paz, sí al plebiscito, porque la paz es un compromiso de todos. El 2 de octubre, vota sí. ADEVA, 21 años en defensa de la educación pública.